Muy bien, muy buenas noches a todos. Les habla el doctor Luis Ruiz, director de Bec Plus. Hoy tenemos de invitado al doctor Naudi Trujillo Macia. El doctor Naudi Trujillo es médico veterinario, es profesor de ética y deontología veterinaria en el Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es un experto en historia de la medicina veterinaria con estudios de posgrado en el área y es una referencia en los temas de ética y deontología. Lo hemos invitado hoy porque en los últimos tiempos hemos tenido digamos que una serie de situaciones que han tenido que ver con ataques hacia médicos veterinarios, con acusaciones de mala praxis, etcétera, que incluso han llegado en algunos países a violencia física. No es un problema exclusivo de Venezuela, es un problema que ha ido, creemos nosotros, más allá y que sentimos afecta de manera importante el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, hoy hemos traído a Naudi para hablar acerca de eso. Buenas noches, Naudi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. De nuevo te agradezco la invitación, te agradezco profundamente a Vet Plus, a este proyecto académico, la invitación para poder conversar sobre tópicos que no todos los días abordamos y que tienen una fortaleza importante dentro de lo que es el ejercicio profesional y que debiera ser mucho más frecuente su abordaje de manera de poder ir modelando nuestro camino hacia lo que es ser excelentes profesionales. Quisiera, si tú me permites, dedicar esta actividad del día de hoy muy particularmente al doctor Luis Yehue, que paz descanse, así como a todos los otros médicos veterinarios que han sucumbido ante la pandemia de la COVID y que ha golpeado profundamente en Venezuela al gremio y que bueno, tomamos el testigo de esa gente que se fue tempranamente y seguimos trabajando por la medicina veterinaria venezolana. Sí, así es, por supuesto. Hoy rendimos homenaje a Luis. Yo en lo particular estuve presente en sus exequias y bueno, nos hacemos parte del duelo que embarga al gremio por la pérdida de este excelente profesional y mejor amigo y persona de los veterinarios que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Extendemos nuestras condolencias a su esposa, la profesora Carmen Perdomo, también médico veterinario y colega, y a su hijo Luis, que también forma parte de este gremio. Así que, por supuesto que sí, Naudi, dedicamos nuestra actividad en la memoria de nuestro amigo y colega Luis Yepes. Bien, Naudi, quiero preguntarte en primer lugar sobre las responsabilidades del médico veterinario. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en el sentido de que hasta dónde podemos llegar eh, a los efectos de poder tener una estimación de, de nuestro ejercicio, de nuestros alcances y de nuestras limitaciones? ¿Cuáles son estas Sí. responsabilidades que deben cumplir, legales, etcétera, los médicos veterinarios? Muy bien. La primera gran responsabilidad que yo asumo como macro responsabilidad es que un médico veterinario debe tener un conocimiento mínimo legal. Bien, parecería un contrasentido de que un profesional de la medicina, de la salud pública, como es el médico veterinario, tenga que ponerse a estudiar leyes, pero resulta que nosotros en el día a día tenemos unas exigencias importantes acerca de nuestro trabajo, de los alcances de nuestro trabajo y de las responsabilidades que tenemos dentro de las obligaciones que tenemos. Entonces, la primera gran macro responsabilidad es tener un conjunto de mínimos de conocimientos legales. ¿Por qué? Porque ya yéndonos al plano de las áreas de responsabilidad, como tú las asomabas, nosotros tenemos 5 grandes grupos o 6 grandes grupos de responsabilidades que atender.
La primera, por supuesto, es la responsabilidad moral, que implica las responsabilidades con el comportamiento social, que es la moral como tal, el comportamiento ético, que es la doctrina de qué cosas hacerlas y cómo hacerlas, el hacer bien las cosas. Ahí está metida la bioética, por supuesto, porque en el campo nuestro de la ciencia, de las ciencias biomédicas, tenemos esa cuota parte importante de la bioética y, por supuesto, la deontología, que es precisamente las responsabilidades que tenemos como profesionales de la medicina, los médicos veterinarios. Está también la responsabilidad legal, que es el apego irrestricto a lo que llaman los juristas la lex artis, o sea, la ley del arte. O sea, las leyes básicas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista judicial de cómo se controla el ejercicio. Y ahí es donde está el conocimiento pleno que cada uno de nosotros tenemos que tener del marco legal, de la ley de ejercicio, del reglamento de ley de ejercicio, del código de ontología, del código penal, del código civil, del código de comercio. O sea, nosotros tenemos una serie de responsabilidades sobre nosotros que exigen que nosotros tengamos conocimiento pleno de todo el marco legal que existe y que atañe a nuestra profesión. Dentro de ese marco legal está precisamente las responsabilidades penales. O sea, las cosas que hacemos nosotros todos los días pueden implicar responsabilidad de tipo penal por dos cosas fundamentales, porque nosotros en el ejercicio podemos hacer actividades que pueden ser catalogadas como dolo. ¿Qué es el dolo? Hacer algo, ¿verdad? Sabiendo y queriendo, y sabiendo que es mal, que no se debe hacer, y queriendo hacerlo, o sea, intencionalmente. Pudiera ser el caso en esto. O pudiera ser que hagamos cosas imprudencialmente, ya sea porque omitimos algo que debemos hacer, porque omitimos la diligencia con la que debemos hacer, y podemos tener unos resultados graves que pueden ser lesivos para una persona, para un grupo de personas en el área de salud pública. Por ejemplo, nuestras responsabilidades en los alimentos y en las enfermedades zoonóticas nos hacen tener una responsabilidad grandísima de tipo penal, porque nuestras actuaciones pueden implicar lesiones a un conjunto de personas, y más particularmente las lesiones que pudiéramos nosotros ocasionar iatrogénicamente a algún paciente animal. Son Claro. resultados de las actividades que pueden ser previsibles y pueden ser evitables, y debemos estar muy pendientes de esas cosas. Hay responsabilidades de tipo civil también, porque puede ser que los agraviados por las acciones de un médico veterinario traduzcan esas responsabilidades y esos daños en términos económicos. Entonces recibimos una demanda por vía civil o contencioso administrativa. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Y también las responsabilidades de tipo gremial. Nosotros tenemos un tribunal disciplinario en cada uno de los colegios y tenemos un tribunal disciplinario nacional. O sea, hay una serie de comportamientos que nosotros debemos acatar, y que si no lo hacemos, nos apartamos, empezamos a tener responsabilidades de tipo gremial disciplinaria. Y lo otro es la gran responsabilidad social del médico veterinario, que no lo dice Naudi Trujillo ni lo dice Luis Ruiz, que somos la profesión con el mayor grado de complejidad que existe en el mundo. Y no en balde somos la única profesión que se le decretó un año mundial, y no en balde a finales del siglo pasado, del milenio pasado, decretaron a la medicina veterinaria las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otras, la decretaron como la profesión del milenio, de este nuevo milenio, porque sin la presencia de médicos veterinarios en el mundo, prácticamente no existiría el mundo. Así es. Fíjate que también hay una gran presión sobre, sobre, sobre los médicos veterinarios en general. O sea, hay una presión grandísima en el sentido de salvar la vida del paciente, en el caso de los que hacemos clínica, por ejemplo, y, Claro. y que a veces redunda, bueno, en una afectación
capacitación del médico veterinario, ¿no? Entonces, Por supuesto. sí, es una profesión que requiere y que tiene muchísimas responsabilidades encima, es cierto. Ahora, ¿cuáles son, Nauri? Dime. Te decía que eso enlaza con otro elemento importante, ¿no? Que nos gustaría tocar esta noche, que es las modernas exigencias que tiene la profesión médico veterinaria. Tú lo estás diciendo, tenemos una serie de responsabilidades, pero ¿por qué tantas responsabilidades? ¿Por qué tantos ojos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista gremial y social sobre el médico veterinario? Porque es que las exigencias que tiene esta profesión son inmensas, sobre todo hoy en día. La tradicional área de la producción inocua de alimentos y la prevención de las enfermedades zoonóticas, ahora se le suma también con el moderno proceso urbanístico la gran cultura de mascotas y la transformación de las mascotas en los elementos de cercanía al mundo animal que ha perdido con ese desarrollo del urbanismo muchas de nuestras familias. O sea, familias que tienen una extracción rural y que han pasado por un proceso sociológico a familias urbanas, esa añoranza que tienen de su condición rural, del medio ambiente, lo tienen con un pajarito en una jaula, con un pececito, con un gato, con una mascota en su casa. Entonces sienten que hay algo de naturaleza dentro de la jungla de concreto. Entonces, ¿quién viene a atender a esos animalitos? El médico veterinario, ¿verdad? Hay también el elemento bioético, porque no solamente es la exigencia de mantener la salud de mascota y la inocuidad de los alimentos, el control de la transmisión de enfermedades zoonóticas, sino que modernamente también está la fauna silvestre y la conservación del ambiente. Y ahí cerramos la triada de lo que es el moderno paradigma de actuación del médico veterinario, que es el One Health, la salud del ambiente, de los humanos y del resto de los animales. Entonces, esto lleva a unos elementos que se suman a otros emergentes, como por ejemplo la competencia desleal bárbara que tenemos, el intrusismo bárbaro que tenemos, ¿verdad? Los grandes costos operativos, en el caso venezolano la dificultad de acceso a nuestros insumos, a la gasolina, al combustible, a los cauchos, y a eso le sumamos entonces la actuación de rescatistas, proteccionistas y animalistas, que también conviven en nuestro medio y que tienen una exigencia permanente y constante basada en el hecho de que como somos médicos veterinarios, entonces debemos amar también los animales y debemos que atenderlos casi que obligadamente, y muchas veces hasta nos exigen que sea de forma gratuita, porque ¿para qué estudiamos medicina veterinaria si no tenemos vocación? Entonces eso nos lleva a todo un ámbito de exigencia muy fuerte, que producen inclusive, y hay algunas investigaciones que se llevan particularmente en el ámbito psicológico, psiquiátrico y sociológico, investigaciones acerca del síndrome del burnout en medicina veterinaria, de los médicos veterinarios exhaustos que llegan a un punto de angustia, de disconfort, de depresión, y no en balde. Entonces hay una aproximación a un hecho que es dramáticamente, tiene mucho dramatismo en el asunto, ¿no? Porque estamos catalogados actualmente como la profesión en el mundo con mayor baja en la autoestima, mayores niveles de insatisfacción, mayores tasas de neurosis y mayor tasa de suicidios. Te quería comentar que, en efecto, exactamente, somos la profesión que, por ejemplo, más suicidios reporta de todas las profesiones en el mundo, y eso tiene que ver precisamente con esto, con el aumento de exigencias en un ambiente en general, por ejemplo, mal pagado, entre otras cosas. Entonces, son cuestiones importantes que hay que conversar entre los veterinarios. O sea, nosotros tenemos que tener cercanía al momento de plantear este tipo de cosas y saber qué hacer. Y en eso viene mi próxima pregunta. Por ejemplo, cuando un veterinario
tiene una situación de acoso, por ejemplo, o una situación de ese tipo, ¿cuáles son las vías jurisdiccionales que pudiera utilizar para, bueno, para defenderse ante esto o para que por lo menos tenga una evaluación justa de su caso y no sea simplemente linchado en redes sociales por las partes interesadas, quién sabe con qué fines, y no suceda lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos? Bueno, fíjate que así como decía que en las grandes responsabilidades del médico veterinario, la primera gran responsabilidad era tener unos conocimientos básicos acerca de cuál es tu escenario legal donde te manejas, cuáles son las leyes, los argumentos legales que tienes que utilizar en algún momento, cuáles son las leyes que afectan o apoyan el ejercicio profesional. Y hablo de leyes desde todo punto de vista, desde un código de comercio a un código penal, hasta la Constitución. En las vías jurisdiccionales que tú me preguntas, hay otra gran recomendación. El médico veterinario debe tener un gran amigo que no necesariamente es un perro. El médico veterinario tiene que tener un gran amigo que es un abogado. Tienes que tener un abogado de confianza, cercano, que entienda lo que es la medicina veterinaria, que se empape contigo de qué es la profesión, cómo se maneja, cuáles son las cosas que se están realizando actualmente, cuál es la actualidad, porque ese va a ser tu mano derecha en cualquier momento. Desde registrar tu clínica hasta pedir un aumento de capital en tu consorcio, en tu emporio, en tu empresa, la que hayas tenido, hasta ayudarte a asistirte en un caso como este. Hoy más que nunca es importante hacer alianzas estratégicas y la primera alianza que debes tener es un amigo abogado. Que no sea un abogado que desconozca el ámbito médico veterinario, sino tener un amigo abogado que sepa acerca de esta profesión. ¿Por qué? Porque hay dos vías fundamentales en la resolución de estos conflictos. La primera es la gremial, ¿no? La gremial. Nosotros estamos sujetos en cualquier momento de que alguien nos denuncie o nos demande y no debemos estar temerosos de eso porque es un derecho que asiste a todas las personas, ¿verdad? Cualquier persona que se sienta insatisfecha de un servicio de un médico veterinario tiene el derecho de acudir al colegio profesional e instaurar una querella, una demanda o una exigencia acerca de la situación que siente que quedó insatisfecha. Y esa vía gremial contempla el tribunal disciplinario, ¿verdad? Que establecerá entonces un proceso en donde se haga una investigación y se evacúen unas pruebas, ya sean testimoniales, o sea, los alegatos por escrito o por entrevista de las personas involucradas, y unas pruebas periciales, que son toda la documentación que debe evacuarse en este tipo de investigaciones. Los récipes, las historias, los informes médicos, todas estas cosas. La otra parte es la jurisdicción civil y penal, porque también cualquier persona que se sienta agraviada, porque recordemos que un médico veterinario es un prestador de servicio, y como prestador de servicio somos susceptibles al Código Penal, al Código Civil y al Código Mercantil. Por tanto, entonces, cualquier persona puede decir que el servicio que él estaba exigiendo o por el cual estaba pagando tiene una insatisfacción y puede tratar de resolverla por esa vía. Entonces debemos estar preparados para aquello, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengamos presente de que hoy en día con el rollo de el uso de las redes sociales, el escarnio público es un riesgo permanente, porque hay una persona que de repente piensa que el Estado de Derecho o las vías jurisdiccionales en Venezuela están muy lentas o no son capaces de atender una atención, o de repente va a la fiscalía y la fiscalía le dijo tanto a la araca por un perrito y sigue la insatisfacción. Entonces, la única vía de escape la tienen en las redes sociales. Ojo, no estoy justificando el asunto, estoy diciendo que debemos estar preparados porque existe la posibilidad de que emprendan en contra de nosotros una actitud de esa.
Entonces, tenemos que estar preparados. En caso de eso, el abogado que nos asiste debiera entonces actuar y contrademandar o demandar que ese escarnio público no siga avanzando porque va en detrimento de nuestra imagen, de nuestra honorabilidad. Y lo importante es propiciar la investigación de lo que está sucediendo por cualquiera de esas vías. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que estamos con el doctor Naudi Trujillo Macia, quien es médico veterinario, profesor de ética y deontología veterinaria del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA y es experto en el área de la veterinaria, ética y deontología. También tiene un historial gremial importante aquí en Venezuela, sobre todo en el estado Lara. Fue parte del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado, con una intachable ejercicio mientras estuvo a cargo del colegio. Y bueno, hoy estamos hablando sobre algunos factores y algunos desafíos éticos que tenemos los médicos veterinarios en estos tiempos, donde permanentemente están los ojos, digamos, de la sociedad puestos sobre nosotros. Naudi, quisiera preguntarte que, bueno, eso en los casos de que ya el conflicto se presentó y está presente y digamos, se está desarrollando. Pero, qué recomendaciones darías tú para prevenir este tipo de conflictos entre los médicos veterinarios y sus clientes? ¿Qué estrategias pueden desarrollarse o qué actitud tomar o qué cosas hacer para que no pasen este tipo de cosas, digamos, a los ámbitos públicos, redes sociales y escale el conflicto a unos niveles ya difíciles de manejar? Bueno, Luis, todos los expertos en el ámbito o en el área de resolución de conflictos, sobre todo de conflictos médico-cliente, y en el caso de la medicina humana médico-paciente, coinciden que el médico, y en nuestro caso el médico veterinario, debe estar preparado constantemente para enfrentar algún tipo de estas insatisfacciones de nuestros clientes, ¿verdad? Para ello, entonces, hay dos vías que recomiendan sobre esto. La primera vía es la vía personal. O sea, uno tiene que todos los días tratar de seguir las normas básicas de buenas prácticas médico-veterinarias, que todos las conocemos, y estar siempre muy cónsonos en nuestras actuaciones con lo que es nuestro marco legal específico, nuestra ley de ejercicio, nuestro reglamento y nuestro código, que por cierto están en plena vigencia. Hay mucha gente que dice que eso está obsoleto, que eso no se cumple, que no, yo no la leo porque eso es del año 60 y pico. Están en plena vigencia. La Constitución del 99 plantea de que nosotros, nuestra ley de ejercicio, hasta tanto no se reformulen, siguen en vigencia. Y ese es el caso que tenemos hoy en día. Y segundo, yo particularmente pienso que no necesitamos en este momento enfrascarnos en una nueva ley de ejercicio que efectivamente se necesita para hacerlo más moderna. Pero mientras eso llega, nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que está en la letra de la ley, para poner un cierto orden en lo que estamos haciendo. Lo otro es garantizar que nuestras actuaciones sean impecables. Y para eso entonces debemos asumir cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. Debemos estar todo el tiempo preparándonos constantemente en una actualización. Debemos procurar ser cada uno de nosotros los mejores médicos veterinarios del mundo. Y en esa preparación, no solamente la preparación técnica, como abriste tú esta intervención, sino la preparación en todas las otras áreas, el área personal, el área mercantil, el área económica, el área de relaciones interpersonales, el área de idioma. O sea, hay que procurar todos los días ser mejor médico veterinario. Pero por el otro gran ámbito, que no es el personal, es el ámbito justamente de las relaciones con los clientes. Y eso parte por la promoción, por exigirse cada uno de nosotros tener y crear relaciones de respeto, confianza y claridad con nuestros clientes.
¿Y de dónde parte eso? De una comunicación diáfana, de una comunicación abierta con nuestros clientes, que los clientes estén claritos, claritos de qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué estamos haciendo, cuáles son los riesgos de cada una de las cosas que hacemos, cuáles son las consecuencias, qué cosas pueden aparecer, qué no puede aparecer. Sabemos que trabajamos con biología, trabajamos con ciencias que no son exactas, pero podemos hacer un listado de todas las cosas que puedan suceder, de manera de que los niveles de insatisfacción de nuestros clientes no lleguen a un punto en donde los hagan actuar en contra de nosotros. Te explico. Es posible que nuestros pacientes se mueran en la mesa de operaciones. Es posible que un paciente nuestro se muera en su casa, aún nosotros tratando el paciente, porque vuelvo y repito, trabajamos con vidas, trabajamos con ciencia biológica, con cosas inexactas. Pero hay casos, y está comprobado eso, en donde el paciente se muere y se conserva intacta la relación entre el médico y el médico veterinario y su cliente o su paciente o sus familiares, porque estuvo claro todo. Y de ahí parte, ¿verdad? Ok, hubo una actuación clara, hubo una información suficiente, inclusive hay el consentimiento informado, que es una cosa que nosotros debemos. Siempre yo en mis clases lo tallo. Hay dos cosas importantísimas. Los documentos clínicos, la historia, las órdenes, los protocolos, la información total al cliente y el consentimiento informado. Señora, señor, mire, lo que le vamos a hacer al paciente es esto, 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 esto. ¿Entendió? Sí. Bueno, aquí se lo voy a poner por escrito. Fírmeme aquí. ¿Me entiende? De manera de que Bien, nuestros clientes estén claritos, claritos de qué vamos a hacer y cuáles son las consecuencias. Entonces, el nivel de insatisfacción de ese cliente a la hora de un percance disminuye notablemente porque él estaba claro de cuáles eran los riesgos y cuáles eran las alternativas, cuál era el pronóstico, qué podía suceder. Muchos de los casos en donde hay insatisfacción y denuncias por mala praxis es porque no hubo información suficiente al cliente. sí, exactamente. Muchas veces es falta de una comunicación efectiva y hay confusiones, hay informaciones erróneas en la cabeza del dueño de la mascota, entre otras cosas, ¿no? Por eso es importante, por supuesto, dejar claro todo nuestro proceder y que el propietario esté consciente de los riesgos que, que la mascota corre en algún procedimiento o de la situación real de salud de su mascota. Eso es vital y es importante. Bien, Sí, antes de, no sé si querías comentar algo, Naudi. lo otro es que el cliente debe tener claro, claro, que nosotros ni somos Superman ni somos Dios. O sea, que nosotros somos falibles, o sea, no somos infalibles. Y los clientes se mueren, los pacientes se mueren también. Existe una línea muy tenue, sobre todo en la cirugía, una línea muy tenue entre vida y muerte. Así como los pilotos dicen que un aterrizaje, un estrellamiento controlado, en el caso de la medicina, todos sabemos que un plano anestésico es una muerte controlada, porque la línea es muy tenue. Entonces, entre otras cosas, poniendo lo más dramático que es una cirugía, cuando son cirugías mayores que tenemos que hacer planos anestésicos profundos y hacemos combinaciones de fármacos, entonces estamos trabajando con una serie de elementos que pueden resultar lesivos y estamos trabajando con unos pacientes con una idiosincrasia particular, con unas alergias que a lo mejor desconocemos, con unas situaciones subclínicas que tampoco podemos determinar en todos los paneles de exámenes que debemos hacer para la cirugía. Esa es otra cosa. O sea, aplicar todas las herramientas que tenemos diagnósticas de manera de poder garantizar el estado de salud permanente del paciente que se nos confía. Muy bien, antes de entrar a las preguntas, Naudi, yo quisiera hacerte una última pregunta yo para que después pase la audiencia y haga sus preguntas. Mira, bueno, como bien tú lo decías ahora, nosotros no somos infalibles y
también podemos cometer errores. Cuando salen este tipo de casos, generalmente vemos que hay mucha solidaridad de parte de los colegas hacia el médico veterinario afectado. Eh, y también, bueno, hay colegas que se pueden pronunciar en contra del colega afectado. ¿Cómo crees tu opinión? Quisiera saber tu opinión sobre qué posición debemos tomar cuando un colega comete un error, por ejemplo, y está siendo sometido a un tipo de escarnio de este tipo público. Y qué posición toma el gremio, qué posición deberíamos tomar los médicos veterinarios al respecto de defensa irrestricta del colega. ¿Debemos hacer una intervención más reflexiva o simplemente no debemos intervenir en nada ni dar opiniones al respecto? Pero fíjate que esta es una posición lamentablemente 50-50. Existe en cada caso el 50% de probabilidad de que sea un error o el 50% de probabilidades que haya sido solamente la insatisfacción del cliente, ¿verdad? Y que el cliente esté magnificando la actuación porque se siente afectado, porque no ve resolución, porque la vinculación con el paciente que sufrió alguna afección piensa que eso extralimita lo que debiera ser el comportamiento de un médico veterinario. Pero existe la posibilidad 50 y 50. Eso lleva a que, por supuesto, las posiciones sean 50 y 50. Hay un grupo grueso de colegas que enseguida hacen una solidaridad automática y enseguida dan fe y conocimiento de causa y conocimiento de la actuación y reflexionan profundamente sobre la infalibilidad del colega, que no es posible que lo estén atacando. Epa, un momento. Pero recuerden que hace rato dijimos que somos la profesión con mayor presión social que existe, que posiblemente en algún momento estemos trabajando y hayamos cometido un error por la presión que tenemos de la pandemia, de la factura, de los niños, que no he visto de mi esposa, que el divorcio, que existe esa posibilidad. Entonces, también existe el ataque automático también. Hay un grueso de colegas que dicen, no, es que ese colega, entonces le hacen leña del árbol caído y suman elementos importantes que son captados por la parte que está demandando como elementos probatorios también en su demanda. Entonces, ciertamente la actitud recomendable es una actitud que sea objetiva, racional, crítica en el mejor sentido de la palabra y benévola porque es un colega. Entonces, ¿cuál es la mejor actuación que comprenda esas cuatro categorías que estoy diciendo? Crítica en el mejor sentido de la palabra, objetiva, racional y benévola. Pedir, pedir una investigación imparcial, que se cumpla un justo y un debido proceso y que las vías jurisdiccionales actúen. ¿Entiendes? O sea, el tribunal disciplinario tiene toda la capacidad del colegio de nombrar un equipo de peritaje que evalúe todas las pruebas y vea qué fue lo que pasó y dejar nosotros que se cumpla ese objetivo. Pero para eso tenemos que tener un gremio fortalecido, no solamente a nivel de cada estado, sino también a nivel nacional, un gremio que se cumpla, unos colegios en donde esté el tribunal disciplinario, en donde se cumpla el debido proceso, y eso lo construimos todos, porque el colegio, como su nombre lo indica en su origen latino, colegium es la agrupación de los colegas, no es la oficina que está en la avenida tal con una secretaria y un presidente allá. Colegio somos todos, colegio somos todos los colegas y el colegio debe abocarse para que estas cosas no sucedan y no se repitan. ¿Y cómo lo hacemos? Esto que tú estás haciendo, Luis, esto que B Plus está haciendo, tener consejos técnicos consultivos en donde se discutan estas cosas, en donde aprendamos de los casos, de cada uno de los casos, inclusive tomarlos como tertulias de discusión. Por supuesto, no paralelamente a las investigaciones que hacen los tribunales disciplinarios y no vinculantes, para no enrarecer
los expedientes de investigación, pero sí un consejo técnico de colegas se pueden sentar, mire, qué pasó aquí, qué hacemos, qué aprendimos de este caso, qué aprendemos, qué podemos hacer si nos llega una demanda de este tipo, qué podemos hacer para enfrentar y neutralizar una campaña de descrédito tan bárbara como la que algunos colegas han sufrido. Ese tipo de cosas es lo que debemos hacer. Aclarar muy bien las situaciones e investigar las situaciones para aprender y estar preparados más adelante.